Bienvenidos de nuevo aquí, variables aleatorias 6. Esto es lo que quedó de las 5. Vamos a ver, es aleatoria 6. Seguimos con el mismo problema de la vez pasada. ¿eh? Ustedes ya lo leyeron, no voy a volver a repasar todo. Y el que ve por primera vez este video y no sabe de lo que estoy hablando, vea el video anterior, que es el video variables aleatorias 5. Lo invito a que lo vea. Si no, tengo que empezar a explicar todo de nuevo. Pero vamos a hacer un breve repaso, ¿no? El experimento este aleatorio consistía en tener una caja de 5 blancas y 5 negras, y la idea es hacer el experimento 3 veces seguidas. Si sacaba una bolita, ¿no? Al azar, ¿no? Metía la mano, sacó una bolita, y la bolita resultaba ser negra, ejemplo, entonces se volvía esa bolita negra a la caja y se metía una negra más. O sea que cuando meto una negra más, en definitiva va a quedar 6 negras y 5 blancas, o sea, 11 bolitas en total. Bueno, si hubiese sido blanca lo mismo, saco una blanca, vuelvo a meter la blanca que metí, pero meto una blanca más. Por lo tanto va a haber 5 más 1, 6 blancas y 5 negras. Va a seguir viendo 11, pero va a haber ahora 6 blancas. Bueno, ese experimento de sacar una bolita, volverlo a la caja y poner una bolita más de ese mismo color que saqué, lo tengo que hacer 3 veces seguidas. Entonces la pregunta es hacer la función de distribución de probabilidades. Ahí decía la función de densidad cuando compartimos pantalla en el video pasado, que indicaba la variable aleatoria el número de bolitas blancas extraídas en ese experimento de sacar 3 veces seguidas una bolita de la bola. El número de bolitas blancas extraídas. Bueno, repaso en el video anterior, se supone que la idea era sacar, es decir, fabricar una variable X, que lo voy a poner acá, no tendría que ponerlo, que identifica blanca, de extraer una blanca en la primera extracción, más una blanca en la segunda extracción, más extraer una blanca en la tercera extracción, y ya está, por las 3 extracciones nada más. Bueno, esta es la variable aleatoria que identificaba el experimento, ¿no? B1, B2, B3, bueno. La cuestión es que acá hice la tabla de distribución de probabilidades, poniendo acá entre llaves los conjuntos que inclusive, bueno, habíamos escrito la vez pasada. Acá escribí algunos, habría que seguir. El conjunto X, que sería no extraer ninguna blanca en la primera extracción, no extraer ninguna blanca en la segunda extracción y no extraer ninguna blanca en la tercera extracción. 0 más 0 más 0, 0. O sea, en total, el X total vale 0, o sea que no extraje en ninguna de las 3 extracciones traje una blanca. Eso lo calculé en el video pasado. Y después calculé las otras 3 combinaciones. Las 3 combinaciones que tienen que ver, por ejemplo, acá, con estas. Acuérdense que la variable aleatoria es esta, ¿no? Entonces sería blanca en la primera extracción, ninguna blanca en la segunda extracción, ninguna blanca en la tercera extracción. Se supone que si no hay una blanca en esa extracción es una negra, ¿no? Lo que extraje, algo voy a extraer. Bueno, este caso, después el otro caso, que no extraiga ninguna blanca en la primera extracción, que extraiga una blanca en la segunda extracción y que no extraiga ninguna blanca en la tercera. Y bueno, y la última, que no extraiga ninguna blanca en la primera extracción, ninguna blanca en la segunda y una blanca en la tercera. No hay más combinaciones de A1, digamos, donde la suma de la variable aleatoria X vale 1, ¿no? Estas son todas las 3 combinaciones con la variable X igual a 1, con el total de blancas extraídas en los 3 experimentos, ¿no? 1 más 0 más 0 es 1, 0 más 1 más 0 es 1 y 0 más 0 más 1 es 1. Bueno, no hay más combinaciones, lógicamente, es lógico. Yo calculé las 3 probabilidades correspondientes a estos 3 episodios. Pero aclaré en el video abajo, en el video número 5, abajo en mis comentarios, una aclaración. No es un error, es una aclaración. Calculé 2 veces sin darme cuenta la misma probabilidad. Veamos. Cuando quise calcular la primera, el caso 1 más 0 más 0, calculé, sin querer queriendo,
en vez de esta, la tercera. Que no extraiga ninguna blanca en la primera extracción, que no extraiga ninguna blanca en la segunda y que extraiga una blanca en la tercera. ¿Qué es este caso? Acá. Uno en la tercera, ninguna en la segunda y ninguna en la primera. Si dame cuenta, calculé la tercera, no la primera. O sea que cuando llegué acá, calculé de nuevo lo que había calculado al principio. O sea, calculé 2 veces lo mismo, que sería el caso de este de acá abajo. Debería calcular ahora correctamente este primer caso como corresponde. Ahora lo voy a hacer. Pero lo aclaré y debajo olvidé. Bueno, pasa eso muchas veces. Uno se marea con el 1 y el 0. Suele suceder. Claro. Voy a hacerlo. Voy a hacer este caso similarmente como hicimos todos los casos. Bueno, simplemente por hacerlo, para completarlo, ¿no? En base a mi descuido. Hay que hacer lo mismo. Bueno, vamos a hacer el primer caso. O sea, esto sería una blanca en la primera extracción, ninguna blanca en la segunda y ninguna blanca en la tercera. O sea que habría que cambiar. Este caso corresponde a este último, ¿no? Claro. Este último. Pero vamos a hacer el primer caso. Pues traigo una blanca en la primera, no extraigo ninguna blanca en la segunda, no extraigo ninguna blanca en la tercera. Bueno, acá sería 0. Acá sería 0, pero acá sería 1. Acá la historia cambia. Esto es lo que tendría que haber calculado bien acá al principio. Bueno, ahora vamos a cambiar los números. Estoy cambiando, ¿no? Es exactamente igual a lo que hicimos antes. Lógicamente que por ahí los números van a cambiar, lógico. Borro esto, corresponde al tercer caso, claro. Bueno, ahí está. Vamos a hacer ese último caso, que sería el primero. A ver, todo igual, repasen el video anterior, no voy a explicar todo con detalle qué hice, pero habría que calcular estas 3 probabilidades y multiplicarlas. La probabilidad de que sea una blanca en la primera extracción, acá está la caja, la primera extracción, lógico, hay 5 blancas, 5 negras, la probabilidad de sacar una blanca en la primera extracción es 5 contra 10, o sea, 5 contra 10 bolitas en total. O sea, 5 blancas contra 10 en total, va a ser 5 sobre 10. La probabilidad de no sacar ninguna blanca en la segunda extracción, ninguna blanca en la segunda extracción, sabiendo que saqué una blanca en la primera extracción, y saqué una blanca en la primera extracción, está la data, el antecedente, ¿no? Lo que se sabe, lo que se está sabiendo, ese se sabe o sabiendo sinónimo de probabilidad condicional, se lo repetimos varias veces. Se sabe que saqué una blanca en la primera extracción, y saqué una blanca en la primera extracción, bueno, vuelvo a meter esa blanca, pero como dice el enunciado, tengo que tengo que meter una blanca más. Por lo tanto, si meto una blanca más, va a haber 6 blancas y 5 negras. Entonces, la probabilidad de que no saque ninguna blanca en la segunda extracción haciendo eso, va a ser 5 negras contra un total de 11 bolitas. Ahora, va a ser 5 sobre 11. Porque en la segunda no quiero ninguna blanca. Tiene que ser negra. Entonces va a ser, como hay 5 negras, es 5 sobre el total que son. Bueno, y después de este caso. La probabilidad de que en la tercera extracción no saque ninguna bolita blanca, o sea, negra, lógico, sabiendo que no saqué ninguna bolita blanca en la segunda extracción y saqué una bolita blanca en la primera sección. Entonces, bueno, bárbaro. Saqué una bolita blanca en la primera extracción, saqué una blanca, la vuelvo a meter y meto una blanca. Van a quedar 6 blancas y 5 negras. En la segunda extracción no saqué ninguna bolita blanca, o sea, saqué una negra. Saco una negra, vuelvo a meter esa negra, meto una negra más. O sea, va a quedar 6 negras, 6 blancas y 6 negras en total. Va a quedar 6 más 6, 12.
bolitas en total. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que no saque ninguna blanca en la tercera extracción? Bueno, lógico, va a ser 6 contra 10, 6 contra 12. 6 contra 12, 6 sobre 12. Bueno, hay que simplificar, qué sé yo, acá obviamente me va a quedar un medio, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Razonamiento siempre es el mismo. Bueno, listo. Es el producto de esas tres probabilidades. Bueno, simplificando, bla, 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 pi, pi, pi. Bueno, la cuestión es esto, sería el primer caso, este primer caso que tendría que haberlo hecho en ese momento. Bueno, ya calculamos las tres probabilidades correspondientes a estas tres combinaciones, como lo hicimos en el video anterior y como lo terminamos acá. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la probabilidad total de sacar una blanca? No importando en qué extracción lo haga. ¿Cuál es la probabilidad total de extraer una blanca, no importando en qué extracción lo haga? La probabilidad total, como lo dice, como la primera ley de base de probabilidad total, es eso, a eso me refiero. Va a ser la suma de estas tres probabilidades que calculé por separado. La correspondiente a este caso, que es esto, la correspondiente a este caso que lo hice en el video anterior, y la correspondiente a este caso que lo hice en el video anterior y lo borré al principio de este video que estaba puesto. Entonces la suma de las tres probabilidades me va a dar la probabilidad total de sacar una blanca indiferentemente de qué extracción lo hice. ¿Me explico? Sí. Entonces la suma de esas tres probabilidades es la probabilidad total de que X valga 1, o sea, de extraer una blanca, no importando de qué extracción, en qué extracción lo hice. Entonces hay que sumar las tres probabilidades correspondientes a estos tres casos, que ya lo vine calculando por separado, claro. Entonces, bueno, ahora sí voy a borrar y voy a poner todo como corresponde. Bueno, listo, ahora sí. Voy a borrar y voy a poner esa probabilidad total como una expresión, formalmente. No tengo ganas de borrar, no sé qué me pasa hoy. Pero bueno, tengo que borrar. No me gusta borrar. Pero bueno, tengo que borrar en algún momento. El problema muchas veces es saber qué borrar para que de alguna manera el lector que está mirando el video no vaya a ser de que después, cuando quiera copiar, no entienda lo que está copiando o lo que está mirando, qué sé yo. Pero igual, no retroceder el video a saber lo que dice. Pero tengo que hacer ordenadamente y prolijamente. O sea, a mí me gusta hacer me encanta el orden y la prolijidad, sobre todo formalmente la matemática. Si no, no sirve, no se entiende nada. Entonces, bueno. Vamos a poner la probabilidad. Vamos a poner acá. De que total, de extraer una blanca no importando, ¿no? En qué extracción lo hice, es la probabilidad total, que va a ser la suma de las tres probabilidades que calculé por separado. O sea, la probabilidad de que saque una blanca en la primera extracción y que no saque una blanca en la segunda y que no saque una blanca en la tercera. Se supone que la I es la intersección, ¿no? Gramatical, significa la conjunción gramatical. La intersección es la conjunción gramatical que me dice que se tiene que cumplir simultáneamente. Simultáneamente significa de que se dé a la vez, ¿no? Estos tres casos. O sea, que se cumpla conjuntamente, al mismo tiempo, simultáneamente, por así decir, claro. Quizá no hay que mirarlo desde el punto de vista temporal, pero que se cumpla a la vez significa que sea una blanca en la primera extracción y una blanca en que no hay ninguna blanca en la segunda extracción y ninguna blanca en la tercera extracción.
Bueno, la suma de esas tres probabilidades, lo voy a poner después que no haya ninguna blanca en la primera, una blanca en la segunda y ninguna blanca en la tercera. Bueno, es eso. Siempre lo mismo. Bueno, ahora vamos a sacar al amigo que va a ir de viaje. Bueno, va a ir al agua, ya va a volver. Después lo hago de nuevo. No es que te estoy sacando porque no te quiero, sino necesito espacio. Pero él va a ir a nadar por ahí para divertirse y buscar alguna chica. Ya va a volver. Más la probabilidad, así tengo espacio, por eso voy. En el tercer caso, o sea que ninguna blanca en la primera extracción, ninguna blanca en la segunda y una blanca en la tercera. Y por lo menos se ve más prolijo. Se ve medio chonfleado, sí. Demasiado exigente con la estética. Vamos, se entiende igual, vamos. Pasa que uno cuando lo escribe, lo ve con una perspectiva, cree que está horizontal, cuando lo ve ahí inclinado, un poquito inclinado, perdón. Bueno, está bien. Bueno, habría que calcular los otros casos, ¿no? Ya para x igual a 0 ya lo calculamos, para x igual a 1 es la suma de estas tres contribuciones, que son estos tres casos. Y bueno, para x igual a 2, eran tres casos más. Bueno, va a ser 1, bueno, a ver, 0 más 1, puede ser así. O puede ser, a ver, 1 más 0 más 1. Y el último caso, 1 más 1 más 0. Son esos tres casos, claro. Los tres casos suman, básicamente, suman 2. Porque 1 más 1 es 2. El número real, claro. No hay más. Ahí están todas las combinaciones, ¿no? De A3 con unos y ceros que sumen 2. Uno tiene que ver todos los posibles casos. Un poco de combinatoria, básico. Bueno, tengo que hacer el mismo razonamiento con todas esas combinaciones. Y bueno, de la misma forma como lo hicimos antes con x igual a 1, tienen que hacerlo con x igual a 2. No lo voy a hacer yo. Lo voy a dejar expresado para que lo procesen ustedes, porque si no se alarga el Pepe y es el mismo razonamiento que hay que hacer. Nos aburrimos, si no. Bueno, a ver. Probabilidad de que x valga 2. Bueno, también es la suma de estas tres contribuciones. De la probabilidad de esto, más la probabilidad de esto, más la probabilidad de esto, y lo calculan igual que como lo hicimos con x igual a 1 y son felices. No sé si es parte de la felicidad lo que estoy diciendo. Es la probabilidad de que sea, acá lo vemos, ninguna blanca en la primera extracción. Y una blanca en la primera extracción, en la segunda extracción, perdón. Y una blanca en la tercera extracción. Buenísimo. Fácil. Más el otro caso. Una blanca en la primera extracción, ninguna blanca en la segunda extracción y una blanca en la tercera extracción. Buenísimo. Y el tercer caso, una blanca en la primera extracción, una blanca en la segunda extracción y una blanca en la tercera. Bueno, hay que hacer todo lo mismo, yo ya pongo la fórmula total. Ustedes lo calculan de la misma forma como calculamos para x igual a 1, es exactamente igual, el mismo razonamiento, pero con otros números, claro. Y listo.
Y me faltaría el caso x igual a 3, que es un solo caso, cuando en las tres extracciones saque un 1. En la primera, en la segunda y en la tercera. No hay más casos. Es 1 más 1 más 1. 1 más 1 más 1 es x igual a 3, que es el último caso que nos quedaría por formular. Y bueno, ese caso es fácil de hacer. Ese caso es uno solo. Y por lo tanto es este caso. Blanca en la primera extracción, una blanca en la segunda extracción, una blanca en la tercera, y punto, se acabó. Porque es un solo caso nada más. No hay tres contribuciones como para x igual a 1, con x igual a 1 y con x igual a 2, son tres contribuciones, 1, 2, 3, pero acá hay un solo caso. Bueno, acuérdense que también hay un solo caso con x igual a 0, que lo hicimos en el video pasado, y que sería esto. Bueno, ya está. Después hagan el cálculo, pórtense bien, ¿eh? Si no, les diré a sus madres que no lo hacen, va, no importa. No lo quieren hacer, no lo hagan. Pero el tema es que tengan por lo menos el consentimiento de que esto se razona, ¿no? Esquemáticamente así. Y si no lo razonamos esquemáticamente de esta forma con la caja, sacando, poniendo, como dice el enunciado, haciendo 3 experimentos seguidos, si no lo hacen así esquemáticamente es difícil de razonar. Porque bueno, esto es la imagen física de lo que tengo que hacer. Bueno, este es el caso primero. No les traigo ninguna blanca, ninguna extracción. Bueno, estas cuatro cosas ya están calculadas. ¿Cuánto falta? 22 minutos. Sí, puedo seguir. Voy a ser mezquino de cortarlo ahora. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? No. Hay que hacer lo mismo, es más cálculo que otra cosa. Después vamos a compartir pantalla. El problema pedía otra cosa. ¿Funciona esto? A ver. Tengo el problemita ahí. Bueno, ahí se ve la guía, ¿no? El problema dice, bueno, acá el punto A ya está resuelto porque la función de densidad, o sea, la tabla de distribución de probabilidades la hemos resuelto. Bueno, graficar, después graficamos. Esto de graficar es fácil. Graficar, en todo caso, lo que tenga que ver con la probabilidad versus X, es un gráfico de análisis 1, donde el eje X sería la variable aleatoria X y el eje Y sería la probabilidad. Eso lo pueden hacer, fácil. Y después dice, calcule la esperanza matemática, que es lo que me interesa, el punto B. El problema, calcule la esperanza matemática. Bueno, ahí lo leyeron, me voy. Acá está. Vamos a calcular eso. ¿Qué era la esperanza matemática? Bueno, yo en unos videos, cuando estábamos viendo el tema de probabilidades y estadística, no sé qué número fue, tuve que hacer un parate y decir, bueno, vamos a ver algo de estadística descriptiva poblacional, porque se venía un examen y hizo un resumen con el whiteboard de Zoom cuando estaba en Buenos Aires, y lo expliqué ahí bastante bien, el tema de todo lo que tenga que ver con medidas de tendencia central, como la media, la moda, la mediana, y después medidas de dispersión que tienen que ver con la desviación estándar, la varianza, la covarianza, bla, bla, bla. E hicimos problemas, hice demostraciones. Bueno, estadística descriptiva es fundamental. Es decir, lo primero que se da en un curso de probabilidades estadísticas es estadística descriptiva poblacional para introducir todos esos parámetros de tendencia central y de dispersión que mencioné. Cosa de que cuando uno ve, después de ver todo lo que vimos de probabilidades, cuando uno introduce el tema de varianzas aleatorias, tanto discretas y continuas, uno entiende qué significa la esperanza matemática. Y nosotros lo vimos en los videos de estadística descriptiva poblacional en un momento. Búsquenlo, lo hice en un whiteboard de Zoom. Los invito a que busquen esos videos. Y vimos lo que era la esperanza, el valor esperado. El valor esperado es el valor, podríamos, como lo dice la palabra, el más representativo de todos dentro de ese ensamble, ¿no? Dentro de lo que uno pondera, dentro del conjunto de n datos.
O sea, cuando digo esto es como el ejemplo simple que digo de vamos a censar el sueldo de las personas de la capital federal, agarramos un día en microcentro de la mañana y tomamos muestras de a 100 personas. O tomamos, por ejemplo, para hacerlo más fácil, una muestra de 100 personas, no voy a estar todo el día con eso, y les pregunto así, tomando al azar cualquier persona, no las conozco, no sé ni de qué trabajan, el sueldo habitual por mes o el sueldo básico de las mismas. Bueno, entonces, terminado el censo, sumo los 100 datos, los 100 sueldos, lo divido por 100 y eso me va a dar un valor promedio ponderado de lo que podría llegar a ganar una persona de la capital federal, tomadas del microcentro, tomada al azar, tomada aleatoriamente. No quiere decir, por ejemplo, si esa cuenta que sumo todos los sueldos y lo divido por 100 me da 171.800 pesos, por decir así, qué sé yo. No quiere decir que yo agarre una persona al azar y esa persona gane 171.800. No, va a ganar algo aproximadamente parecido a eso. Qué sé yo, por ahí gana 169 o 180. Ronda en esa cifra, 171.800, es como un parámetro central que me está diciendo, es muy probable que tomes una persona elegida al azar que aproximadamente, un poco más, un poco menos, gane eso. ¿Está? Por ahí no gana 171.800, por ahí gana 170, 169 o 175, qué sé yo. Por eso, como las personas que tomo al azar no ganan efectivamente el valor esperado, sino valores cercanos al valor esperado, ni un poco más o un poco menos del valor esperado, existen lo que se llaman las medidas de dispersión, las medidas de fluctuación. ¿Y eso qué significa? Significa cuánto se separan los valores, ¿no es cierto?, de los sueldos de las personas respecto al valor central, que es el promedio ponderado. ¿Cuánto se separan de ese valor? Entonces, cuando yo hago las diferencias entre lo que gana la persona y el valor esperado, puede ser que ese sueldo sea mayor que el valor esperado o menor que el valor esperado. Cuando hago las diferencias de los sueldos de las personas menos el valor esperado, esas diferencias se llaman fluctuaciones, desviaciones. Si yo promedio todas esas desviaciones, puedo sacar lo que se llama una desviación típica, una desviación estándar, como lo vimos en los videos cuando vimos el tema de varianza. La raíz cuadrada de la varianza me da la desviación estándar. Bueno, repasen esos videos, pero estamos repasando más o menos en el aire como para que ustedes entiendan el concepto, porque entender el concepto en probabilidad y estadística es fundamental. Entonces, bueno, el valor esperado. Bueno, vamos a ver, voy a borrar un poco acá. Acuérdense de esto. Voy a borrar acá nada más. Supone que esto ya lo tienen que haber calculado. Vamos a repasar ahora formalmente el tema de valor esperado y calcular el valor esperado, que es lo que me piden acá. Así terminamos este video y nos vamos contentos a otro video donde vamos a hacer otro problema. Hoy es un día muy frío acá, pero no importa. Yo estoy en remera y no siento frío. Me gusta más el frío que el calor. Bueno. Valor esperado. Valor esperado. De una variable aleatoria, ¿no? De una variable aleatoria. Se lo suele poner así en la jerga matemática, EX. Valor esperado. Se lo pone así. E de esperado. El valor esperado X. Nosotros a este valor esperado lo conocíamos. No me estoy avisando Zoom que faltan 10 minutos. El valor esperado lo poníamos, vamos a poner estas 3 rayitas, significa equivalente al promedio. Lo poníamos así. Promedio. Bueno, ¿qué hacíamos cuando sacábamos el promedio? Recién lo dije, tomo 100 sueldos, lo divido, sumo esos 100 sueldos, lo divido por 100 y me da el sueldo promedio, sueldo ponderado.
El sueldo que es muy probable que yo tome una persona al azar que gane algo aproximadamente igual a ese promedio. No exactamente igual, sería de mucha casualidad que gane eso. Bueno, entonces, supongamos que preguntamos los sueldos de las personas, así tomados al azar, y encontramos que hay, qué sé yo, 10 personas que ganan 170.000, 11 personas que ganan 150.000, 13 personas que ganan 100.000, qué sé yo, supongamos, tomando un ejemplo a la ligera, de 100 personas o de 1.000 personas, que es el total de personas que voy a censar. Entonces, bueno, supongamos eso y que ahora hacemos todo ese ejemplo, pero con letras, ¿no? Entonces, yo tengo una tablita, esto es el número N, ¿no? De personas que encuentro, y este es el sueldo que gana la persona. Bueno, tengo N sub 1 personas, supongamos N sub 1 es la cantidad de personas que ganan este sueldo, X1, N sub 2 personas que ganan este sueldo, X2, N sub 3 personas que ganan este sueldo, X3, estamos poniendo letras, no se asusten, las letras son números. Bueno, y así sucesivamente hago 100 datos, 1000 datos, 10.000 datos, bueno, me va a llevar tiempo para que hacer 1000 personas necesito algún amigo o varios amigos para poder hacer ese censo, ¿no? Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es esto. Vamos a contar la cantidad de personas. N1 más N2 más N3. O sea, el total de personas, la cantidad total, ¿no? De personas que... Total de personas lo vamos a llamar N. Va a ser N1 más N2 más N3 más todo lo que las personas, bueno. Por ahí no, este N vale 1, porque hay una sola persona que gana este sueldo. Y acá por ahí N3 también vale 1, porque hay una sola persona que gana este sueldo. Podría pasar eso. Bueno. Y tengo los sueldos correspondientes respectivamente, es X1, X2, X3, en pesos, dólares o lo que sea. Bueno. Entonces, quiero sacar un sueldo promedio. ¿Qué es lo que hacía? Tengo tiempo, ¿no? Sí. Como lo hacía en estadística descriptiva, lo hacía así. El promedio lo hacía así. N1 por X1, o sea, N1, que es la cantidad de personas que ganan X1 pesos, más N2 por X2, más N3 por X3, bueno, más puntos suspensivos, todas las personas que tomen. ¿Dividido qué? Como lo dije, dividido el total de personas. El total de personas es N. N grande, N mayúsculo. ¿Por qué medio chanfleado? Estético que está solo. Muchas veces me sale. Bueno, dividido el total de personas. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar la propiedad distributiva. Voy a distribuir el N acá abajo, el N grande acá abajo, el N grande acá abajo, el N grande acá abajo, y así sucesivamente en todos los términos que prosiguen. Entonces esto me va a quedar promedio N1 sobre N grande por X1 más N2 sobre N grande por X2 y así sucesivamente. N3 sobre N grande por X3 más pi. Bueno, ¿quién es N1 sobre N grande? Bueno, N1 sobre N grande es la probabilidad. La probabilidad de que una persona gane X1 peso. Acuérdense que la definición de probabilidad es el número de casos favorables, que en todo caso es N sub 1, dividido la cantidad total de posibles casos, que es N mayúscula. Esta va a ser la probabilidad de encontrar una persona que gane X1 peso. Esta va a ser la probabilidad de que una persona gane X2 pesos. Esta va a ser la probabilidad de que una persona gane X sub 3 pesos. Y así sucesivamente. Bueno,
A esto lo llamamos probabilidad P1, a esto lo llamamos probabilidad P2, a esto lo llamamos probabilidad P3. ¿Qué nos queda al final del día? Nos queda esta hermosa fórmula. P sub 1 por X sub 1 más P sub 2 por X sub 2 más P sub 3 por X sub 3. Y esto no es otra cosa. Supongamos que tomo n datos. Esto no es otra cosa que la sumatoria, ¿no? La sumatoria de I igual a 1, como lo vimos en series, la sumatoria, la suma, como ustedes ven acá, este es el símbolo de sumatoria, el épsilon grande, el épsilon creo mayúsculo de las letras griegas, se toma como sumatoria, como suma, desde I igual a 1, que es el primer término, hasta, bueno, hasta lo que sea. Vamos a ponerle n, que es el total de términos, ¿no? Que voy tomando, de P sub I por X sub I. Esta es la fórmula, y de ahí proviene la fórmula de lo que se llama el valor esperado. En vez de poner X promedio a esto, en variables aleatorias lo llamamos valor esperado o esperanza. Esperanza. Esperanza de la variable aleatoria X. ¿Qué hay que hacer en este problema? Hay que hacer esto, aplicar esta fórmula. Esta fórmula, ¿sí? Porque para sacar el valor esperado, como dice, como pusimos ahí en pantalla, que es lo que nos pedían, el valor esperado sale aplicando esta fórmula de acá. El valor esperado, que voy a poner acá al costado, te lo borro. El esperado es aplicar esa fórmula de ahí, esa sumatoria. O sea, el valor esperado para nuestro problema va a ser, volvamos al problema, es X, bueno, sería X igual 0, por la probabilidad correspondiente a X igual 0, más X igual a 1 por la probabilidad correspondiente a X igual a 1, o sea, 1 por la probabilidad de que X valga 1, más, quiero tener lugar para escribir todo. Total, ya esto ya no lo tengo que hacer más. Vamos a ponerlo acá. Vuelvo a repetir. La fórmula, esta, es la sumatoria. Va a ser 0 por la probabilidad de que X valga 0, más 1 por la probabilidad de que X valga 1, más 2 por la probabilidad de que X valga 2, más 3 por la probabilidad de que X valga 3. Como esta probabilidad es, o sea, supuestamente la hemos calculado, hago esta cuenta, este primer término obviamente es 0, ¿no? 0 por algo es 0, así que se va, no corta, digamos, no contribuye en nada. Bueno, hagan esa cuenta y ya les da el valor esperado. Fin. Ya está. Y ahora sí, ya está. Nos vamos a otro problema, a otro ejercicio. Después también nos pueden pedir la desviación estándar. Ahí el problema no lo pedía y la varianza, pero podríamos calcularlo. Me voy porque falta menos de un minuto y nos vamos directamente a variables aleatorias 7. Que les sea leve, quédense ahí que viene lo mejor ahora. Chau, chau.